Hermanos, un episodio extrañamente moderno aparece en el Evangelio de hoy, dando inicio a esta serie de indicaciones que Jesús nos da. Un episodio que muestra una especie de tolerancia de parte de nuestro Señor Jesucristo, un valor cívico tan de moda en la actualidad. Pero ya tenía un episodio similar en el Antiguo Testamento. Estos ancianos que comparten el espíritu de Moisés y también profetizan, y surge este celo, esta mentalidad excluyente de aquel que no es de nuestro grupo, de nuestro pueblo, aquel que no ha pasado por nuestra historia, no tiene derecho a profetizar, a hablar la verdad en nombre de Dios a los seres humanos. Aparentemente aparece aquí un Moisés y un Jesús muy abiertos, muy tolerantes, muy incluyentes. Pero el punto del Evangelio todo de este día, tomado de San Marcos, es mucho mayor y tiene que ver directamente con la seriedad, la urgencia, el imperativo que debe asumir en nuestra vida, procurar diaria, constante y pacientemente nuestra salvación eterna. Ese es el punto congregante de todo lo que aquí aparece. Por eso en la oración que hice ahorita al inicio de la misa, la oración colecta, Señor, que nosotros vayamos presurosos hacia lo que nos prometes, que nos interesemos en nuestra salvación, que caigamos en la cuenta del terrible veredicto que cierra el Evangelio que hemos escuchado, la ajena eterna donde la llama, el fuego no se extingue y el gusano no se acaba. Un castigo permanente por rechazar a Dios en los hermanos, por haberse descuidado fatalmente en la vida, por desinteresarse de lo que importa. Es tan importante, es tan urgente la salvación que Jesús no escatima recursos. Allá andan otros expulsando al demonio en tu nombre. No se lo prohíban. De entrada ya es bueno, porque quien en mi nombre realice esos prodigios no puede después mal hablar de mí, no puede ser agente de la maldad. La misma bondad operada por la expulsión lo va cambiando hacia Cristo. Igual aquel que dé, aunque sea un vaso de agua a ustedes por ser de Cristo, es decir, por ser personas que trabajan por la salvación, por ser agentes de salvación para los demás, no quedará sin recompensa. Todo lo que ayude a la evangelización, que no es otra cosa más que efectuar la salvación de todas las personas. Miren cómo hay tanta costumbre, tantos estilos de vida en la actualidad que nos desvían del propósito fundamental de nuestra vida, conseguir el cielo. Por eso dice la segunda lectura el apóstol Santiago a aquellos que están enriquecidos. Y de entrada nuestra alma dice, ahí no entro yo, porque yo no estoy enriquecido. Pero rico en la Escritura es aquel que aunque tenga un cacahuate se aferra firmemente a él como su seguridad y lo defiende y le dedica toda su energía a eso. Miren dónde está el pecado, en ese únicamente atenderse
velar por sí mismo, estar tan vertido en mí mismo y en mis intereses y preocupaciones que no tengo la capacidad de mirar en torno a mí. Dice el apóstol, aquellos que abusan de sus trabajadores, mal pagando, haciéndolos batallar en sus vidas, entregados al confort, al lujo y al placer. De manera que se atiende solamente uno a sí mismo y se desentiende de su entorno. Ahí está el pecado, ese individualismo que extingue la especie humana porque no hace más que cada uno vele por sí mismo sin importarle los demás. De allí el código de conductas que Jesús nos dice en el Evangelio de hoy, porque a final de cuentas, hermanos, el punto es evitar la condenación eterna, no como amenaza, no como pavor que se cierne sobre nuestras vidas, sino como sabiduría de aquel que sabe cosa importante y no ese montonal de informaciones que inundan nuestras vidas. Sabiduría es el conocimiento claro, profundo de lo importante. ¿Dónde está lo importante? Jesús lo agrupa en 3 grandes grupos. Por lo tanto les digo, si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, tírala lejos de ti, dicen los otros evangelios. Más te vale entrar manco al reino de los cielos que irte todo tú al lugar de condenación eterna. Si tu pie te es ocasión de pecado, si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo y tíralo lejos. Miren, con ese lenguaje que se antoja de entrada drástico, Jesús nos está dando una enorme sabiduría. Las cosas de las que tenemos que deshacernos porque atentan contra nuestra eterna salvación no esperan dilación, no permiten espera, urgen, porque la vida se termina sin previo aviso. Es necesario, pues, que estemos siempre preparados. La mano simboliza nuestras acciones. ¿Qué acciones mías de todos los días? ¿Qué decisiones he tomado? ¿Qué proyectos tengo en mente que me alejan del camino de Dios nuestro Señor? Córtatelo y tíralo lejos. El enemigo que te dice, ahí le vas a ir bajando poco a poco, no se trata de ser tan drásticos, hay cosas peores en la vida. Vean cómo el Señor sabe atacar el problema en su raíz. Córtatelo. Lejos de ti todo aquello que está poniendo en peligro tu salvación. Si tu pie te es ocasión de pecado, el pie representa nuestros destinos, nuestros ambientes, los lugares y amistades que frecuentamos. Examinemos si eso me está llevando a la salvación. Y si no, para con eso. Como decimos coloquialmente, corta por lo sano. No es cierto eso de gradualmente voy a írmelo quitando. Finalmente dice el Señor, si tu ojo te es ocasión de pecado, el ojo es el principal de los sentidos. Implica lo que vemos, pero también lo que oímos, lo que hablamos, lo que comemos, lo que bebemos, todo aquello que puede estarme mal encaminando en la ruta de la salvación. Y de pronto todas esas cosas y costumbres se vuelven tan importantes que les rendimos culto y dedicación y a ello nos aplicamos para conseguir y que no nos falte. Y tristemente descuidamos lo importante, nuestra eterna salvación. Si de veras consideráramos de cerca un momento cómo termina sin previo aviso la vida y la vida eterna que puede uno acceder, no haría otra cosa uno más que dedicarse a su salvación. Como decía aquel célebre soneto de Lope de Vega, si tal es el premio que me espera y no lo busco,
loco he de ser, pues no soy santo. Debería de estar santificándome día a día porque me interesa lo que Dios me ofrece, lo que Él me promete, no como amenaza, no como premio a las buenas acciones, sino simple y sencillamente por obedecerle y estar en sintonía con su amor, que es lo mejor para nuestra vida. Sus mandamientos, como decíamos en el Salmo, traen todo bienestar para la persona porque es la forma en la que funcionamos correctamente, en la que funcionamos mejor. Es la forma más simple y profunda y realizativa de vivir la vida. El pecado, por el contrario, es la forma más complicada de existir en este mundo. Que sintamos cómo nos sacuden las palabras del Señor, no porque nos encara, no porque nos restriegue en la cara nuestras fallas, no porque nos amenaza, no porque nos obliga, sino por lo que está aquí al centro, por lo que está en juego, nuestra salvación eterna, esa dicha, ese deseo que tenemos todos de un día ser plenamente felices, sin ninguna amenaza de ningún tipo y sin final, eternamente felices, junto a todos los que amamos, que ya se han ido o que viven con nosotros. Justamente porque queremos ser suyos, porque queremos corresponder apropiadamente a ese amor, pidámosle al buen Señor que nos ayude a entender con su Espíritu estas verdades, que se vuelvan sabiduría que guía nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie para profesar nuestra fe.